1, verso 7, que ahora vuelve con los ángeles de poder en llamas de fuego, castigando los que no tienen a Dios, los que no obedecen su santo evangelio. ¡Alabado sea Dios! Ahora no es el Hijo de María el que viene. Sonríase, que el Señor le ama. Ahora es el Cristo glorificado en juicio, a limpiar esta tierra para establecer un reino de paz aquí abajo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero como Dios es un Dios de amor, y Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todo el mundo se arrepiente y se salve, Dios anuncia los juicios. Y Dios advierte a la humanidad. Y Dios invita a la humanidad para que se arrepienta y escape. En todas las épocas lo ha hecho. Dice la Biblia que en los días de Noé advirtió a la humanidad. Aquella generación se había corrompido, estaba depravada, llena de violencia, llena de maldad. Y cuando Dios vio aquella profundidad de corrupción, decidió destruir toda la humanidad. Pero mientras miraba, vio un hombre que andaba con él, que no se había corrompido y le amaba profundamente. Y a ese hombre le encargó Dios la construcción de un arca para que escapara toda la humanidad. Y escapara él y su familia. Y Noé obedeció a Dios y construyó su arca, pero mientras construía predicaba. Era predicador de la justicia, dice la Biblia. Y mientras construía daba voz de advertencia. Viene un diluvio, va a perecer toda la humanidad. Si usted se arrepiente y entra en esta arca, usted escapará. Y ahí tuvo Noé. ¿Cuánto se echaría Noé en construir aquella embarcación tan tremenda? De 3 pisos. Mi alma te alaba, Jesús. Predicando sin cesar. ¿Cuántos dirían, está loco? Ese es un fanático. Esas palabras las hemos oído cuántas veces, creo que nos las han dedicado a nosotros. Y yo digo, nunca han dicho una verdad más grande que esa de mí. Soy fanático de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero cuando llegó el diluvio, nadie entró, solamente Noé y su familia. Y los animales que se colaron. Al lado de lo que él vive. Y conforme le predicó Noé, le advirtió Noé, pasó. El arca subió sobre las aguas, pero las aguas cubrieron los montes más altos que había sobre toda la tierra y pereció toda la humanidad. Y todo lo que se arrastraba sobre la tierra murió, hasta las aves del cielo. Ni las aves se le escaparon al diluvio. Quiere decir que Dios advierte y la humanidad tiene oportunidad de escapar. Pero lo que Él ha profetizado ocurre y eso no hay quien le impida. Y los juicios más grandes que jamás se han visto son los que vienen ahora. Cristo lo dijo, como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás, será lo que viene. Dijo, si no acorto esos días, ninguna carne será salva. Pero la advertencia está ahí, no soy solamente yo, hay miles que están predicando hoy en día juicio, advertencia a la humanidad que se arrepienta, que venga Cristo, se torne al Salvador para que escapen. Como en los días de Noé sería ahora. En los días de Noé hubo un refugio, uno nada más, uno, el arca. Y hoy en día es igual, un solo refugio, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Escóndase en Jesús, sumérjase en Jesús, échele mano a Cristo, camine con Él y escapará. Alabado sea Dios. Si algo lindo hay en la Biblia es que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí no hay condenación, ahí lo que hay es vida. Él es la verdad y la vida, y el único camino hacia el cielo. En los días de Nínive, Dios advirtió a la humanidad también. Y aquella gigantesca ciudad de Nínive le envió a Jonás, que se movió por la ciudad gritando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Estaba corrompida y depravada también. Pero los ninivitas fueron distintos. Apenas oyeron a Jonás que entró lanzando esa voz de advertencia, se tiraron al piso, y se vistieron de saco, y se sentaron en ceniza, y dejaron de comer y de beber. Y pusieron en ayuno las vacas y las ovejas y todos los animales y metieron las vacas de saco. Oiga, qué clase de escena. Eso sí valía la pena verlo filmado para televisión, al lado de lo que él vive. Las vacas vestidas de saco. Y hasta el rey de Nínive se quitó su vestidura resplandeciente, se vistió de saco, se sentó en ceniza y lanzó un decreto que se arrepintiera todo el mundo, se apartaban de sus malos caminos, se tornaran a Dios, que quizás todavía Él tendría misericordia. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¡Ay, Samaya! Hay que estar el asunto, que el más corrompido, el más depravado, mire, el que más lejos de Dios está, en un segundo de arrepentimiento, pasa de la muerte a la vida. ¡Gloria sea a Dios! Es decir, que el que está aquí en esta noche, aunque usted esté hundido en el pecado, aunque usted esté en la condición que usted quiera más trágica, Dios le ha traído aquí a salvarlo. Usted está ahí porque Dios le ama. Usted está ahí porque Cristo murió por usted y quiere compartir su salvación y su vida con usted.
No se vaya sin Cristo de aquí por nada. Que lo mismo que hablaban en los días de Nínive y en los días de Noé, es lo que estamos hablando ahora. Que viene diluvio, pero no de agua, sino de juicio. De juicio. Juicio sobre la humanidad. Millares perecerán, pero usted no se tiene que perder. Cristo murió por usted, pagó precio por usted. Está aquí en esta noche, se mueve en este lugar. Jesús, el Hijo de Dios, está ahí pegadito de usted. Sálvese en Él, que en Él está la vida. Gloria al nombre de Dios. Y cuando aquella multitud en Nínive, que había como 120,000 personas, se arrepintieron, Dios los perdonó a ellos, a todos. No hubo uno solo que pereciera, porque Dios se arrepintió del juicio que había decretado al ver la humillación de aquel pueblo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hoy en día es lo mismo. Dios está advirtiendo a la humanidad de los juicios terribles que vienen, porque ya Él ha señalado el día en que va a juzgar toda la humanidad con justicia por medio de Cristo Jesús, el que resucitó de entre los muertos. Eso se acerca a pasos agigantados. Estamos en esos días de juicio, y juicios adelantados están cayendo continuamente ahora mismo. Pero lo grande es lo que viene. Y así que la humanidad tiene que avanzar y arrepentirse a tiempo, antes de que sea tarde. No haga como en los días de Noé. Haga como en los días de Nínive, que hasta el rey se arrepintió. Alabado sea Dios, que hasta el rey se salvó. Gloria al nombre de Jesucristo. Hoy en día Dios está lanzando voz de advertencia a la humanidad, para que la humanidad escape, la humanidad se arrepienta y avance y se libre de los juicios que vienen. Y una de las advertencias más solemnes y tremendas y dramáticas que Dios ha lanzado en este tiempo, la ha lanzado sobre este gran país en el que estamos aquí ahora, sobre América. Las advertencias más raras pero más dramáticas la lanzó Dios contra este país. ¿Cómo fue el asunto? En el 1840 comenzó en la presidencia un hombre que se llamó Harrison. No terminó nunca su término presidencial porque murió antes de ello. Eso no parece muy raro. Pero 20 años más tarde, 1860, vino a la presidencia un presidente inolvidable para todos nosotros, presidente Lincoln, que libertó a los esclavos de este país. Y nunca terminó tampoco en su término presidencial porque murió asesinado. Y 20 años más tarde, 1880, vino un presidente que se llamó Garfield y no terminó en la presidencia, murió antes de cumplir su término presidencial. Dice que 3 presidentes que no pudieron terminar sus términos presidenciales, y en términos de 20 años entre uno y otro, los 3 murieron. Pero 20 años más tarde, después de Garfield, 1900, vino un presidente que se llamó McKinley, comenzó en la presidencia pero murió antes de cumplir su término. Ahora eran 4, que en términos de 20 años entre uno y otro, los 4 empezaban pero no terminaban. En el 1920 vino un presidente que se llamó Harding y comenzó en la presidencia pero no terminó, murió antes de cumplir su término. Ahora eran 5. Y en el 1940 vino otro presidente muy recordado llamado Roosevelt, que entrando en su segunda etapa presidencial murió y no pudo terminar, cumplir su término. Ahora eran 6, que en términos de 20 años entre uno y otro comenzaban en la presidencia y morían. Ahora todo el mundo estaba pendiente porque mucha gente estaba muy alerta al asunto. ¿Qué pasaría 20 años más tarde? O sea, 1960. ¿Qué pasaría? Vino a la presidencia John F. Kennedy. Y todos sabemos cómo en Dallas, Texas, fue asesinado y murió de una forma trágica y terrible. El 7º presidente, 7, que morían sin poder terminar sus términos presidenciales con un espacio de 20 años entre uno y otro. Eso no es ninguna casualidad. Alaba lo que el Señor le ama. Las casualidades no vienen en ese tamaño. Ahora fíjese bien, el 7 es el número de la plenitud de Dios, número en el cual Dios termina sus obras. En 6 días Dios trabajó, en el 7º descansó y terminó toda la obra de la creación. Y ese 7 sigue por toda la Biblia ahí, corriendo todo el tiempo, como el número en que Dios completa sus obras. ¿Y qué es lo que Dios quiso hablarle a Estados Unidos con 7 presidentes que se mueren los 7, sin lograr terminar sus términos, todo con 20 años entre uno y otro? Como un ciclo muy específico ahí, muy bien planeado.
Bueno, si el 7 es el número en el cual Dios termina sus obras, el número de la plenitud de Dios, Dios está mostrando que la plenitud de la muerte se cierne sobre este país. Que la plenitud de la protección de Dios ha sido quitada. Este ha sido un país protegido por Dios como ningún otro. Porque este país nació con raíces evangélicas como ningún otro país. Y el primer presidente de este país, George Washington, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que oraba como pocos han orado jamás. Que cuando aquellas batallas terribles para libertar las colonias, que eran entonces de una potencia como Inglaterra, buscaban al general Washington y no lo encontraban. Y cuando de pronto lo encontraban, estaba bañado en lágrimas en los arbustos, clamando: tú, pelea tú la batalla por mí, no soy yo, eres tú el que puedes hacer algo. ¡Ah, Samaya, Soja! Y el Congreso en los Estados Unidos en esos días, después que se libertaron de Inglaterra, eran hombres que cuando llegaban a legislar caían de rodillas todos y después oraban hasta sentir la presencia de Dios y la dirección de Dios, entonces legislaban. ¿Se parece hoy en día? Vaya pensando a lo que hemos descendido. Y después un hombre como Lincoln, cuando libertó a los esclavos, cuando llegó a la batalla decisiva de perder o ganar, un general vino y se le acercó muy inquieto. Usted, presidente, estará bien nervioso, ¿verdad? Esta batalla decisiva. Digo, yo estoy tranquilo como nunca. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque yo estuve de rodillas orando horas hasta que sentí cuando Dios me mostró que venceremos y serán libertados los esclavos por fin. Y así fue. Con esa raíz se levantó este país. Con ese tipo de hombres dirigiendo, temerosos de Dios, gente de oración, se levantó este país. Y ahora se reunió el Congreso y prohibieron que se lea la Biblia en las escuelas. Votaron a Dios de las escuelas. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Jesucristo dice que es el verbo, la palabra. Votaron a Jesucristo de las escuelas. Como si la palabra fuera una religión. La palabra no es religión. La palabra es la voz de Dios aquí abajo en este mundo hundido y perdido. La palabra es potencia de Dios para la salud. La palabra es un pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. Glorias a Dios. De donde se saque la palabra se sacó la vida. Por eso que hay tantos maestros homosexuales hoy en día, y tantos maestros ateos, y tantos maestros borrachones, y tantos maestros perdidos, que envenenan nuestra juventud y nuestros niños, porque se sacó la vida de las escuelas. Y la moneda americana tiene un águila que es tipo de intervención divina. De eso veremos después en detalle. Y tengo un titulito así, yo no sé si lo tienen todavía, lo he albojado para no ser tan hipócrita, que dice: en Dios confiamos, en God we trust. ¿Qué cosa es esa? Ya no, antes sí. Quiere decir que Dios está lanzando una voz de alerta a este país al permitir que 7 presidentes mueran sin terminar en su término presidencial, para mostrarle que la plenitud de la protección de arriba ha sido quitada, que la muerte se cierne sobre América y los juicios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer sobre este país, y Dios está dando una última oportunidad a este país para que vea, oiga, entienda, se arrepienta y se tire con los niños al piso, y los presidentes de este país proclamen días de ayuno y todo el mundo gritando y llorando delante de Dios para que Dios se arrepienta del mal con que ya está siendo sentenciado esta nación. ¡Ah, Samaya, Sohaba! Hubo un siervo de Dios que Dios usó muy poderosamente en este país, que tuvo una visión, y en esa visión él dio una explosión sobrenatural que cubrió todo el territorio americano, y se llenó de humo todo, y cuando el humo se fue disipando y desapareciendo, dice él que vio sobre el territorio cráteres de una profundidad tan terrible que solo explosiones nucleares de hidrógeno lo podrían explicar. Y dice ese varón de Dios que Dios le mostraba que es lo que viene para esta nación, que nunca ha visto este territorio invadido, nunca ha visto este territorio bombardeado, pero lo van a ver en los días que se acercan. A menos que no se arrepientan, que el asunto no parece muy probable, a menos que no se arrepientan desde los de arriba, porque Nínive empezó por el rey y terminó por los más pequeños, se arrepintió todo el mundo. Pusieron en ayuno hasta las vacas y las ovejas y los bueyes, alabado sea Dios. Ya es tiempo que este país proclame un ayuno en que no coma ni beba a nadie. Un día gritando y llorando el pecado de este país delante del Dios del cielo.
para que Dios pueda tener misericordia. Es lo único que pasa, es que Dios pueda tener misericordia. Pero hay sentencia de juicio terrible sobre este país, y eso viene. Y cuando nosotros sabemos lo que viene, y sabemos cómo está el país corrompido, depravado, lleno de violencia, lleno de maldad, como pocas veces se ha visto, tenemos que cuidarnos, porque estamos en un ambiente peligroso, en un ambiente que respira muerte. Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Pues por eso que se cierne la muerte sobre América, porque está llena de pecado toda. Esto está saturado de pecado de arriba abajo. Los abortos legalizados en algunos lugares en este país. Y cada aborto es un crimen. La pornografía, que es un veneno para la juventud, para la niñez y para todos los seres humanos, campea por su respeto vendiéndose por millares ahí entre los ojos y nadie la quita. No le importa que se envenene la juventud con esa basura. La prostitución se ve en este país mejor organizada que algunos de los gobiernos de los estados. Qué silencio, parece que fue un temporal. Alaba lo que el Señor le ama. Pero es bueno que entendamos claro en qué ambiente vivimos, para que nosotros nos agarremos del único que nos puede librar de un ambiente podrido como este, porque hay uno en el cual uno se esconde, y aunque por fuera todo esté saturado de maldad, uno está escondido en la santidad que respira el cuerpo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea su nombre. Un país saturado de droga, que usted sabe los cientos y cientos de miles de adictos a droga que hay en el país, y quien vende la droga, y todo eso está ahí pudriendo este país arriba y abajo. País saturado de alcoholismo. Aquí hay millones y millones de alcohólicos rumbo al infierno. Los borrachos no entran en el reino de los cielos. Y si hay alguno aquí que es alcohólico, no se me ponga triste, que cuando oremos por los enfermos Dios lo va a libertar, para que usted no sea un alcohólico sino un hijo del Dios del cielo. Los hijos de Dios no somos ya esclavos del alcohol, ni esclavos de la droga, ni esclavos del diablo en ningún sentido. Los hijos de Dios somos libres, libres, conoceríamos la verdad, y la verdad nos libertaría. La verdad es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor Jesús. El país está saturado de homosexualidad, que es uno de los pecados que más juicio provoca. Sodoma y Gomorra las quemaron por la homosexualidad. Y cuando los homosexuales se protegen en mil formas diciendo que eso no es pecado, la Biblia dice, y los afeminados no entran al reino de los cielos. Pero si aquí hay algún homosexual, no se ponga triste, que el Cristo que liberta al adicto a droga, liberta al homosexual también, está aquí, le va a poner glándulas nuevas, alabado sea Dios, le va a dar un sentir de arriba del cielo, gloria sea Dios. Ella dice que Dios al varón lo creó varón y a la mujer la creó mujer. Y la mujer la creó para el varón, no la mujer para la mujer ni el varón para el varón. Eso es el diablo que ha torcido las cosas y las ha puesto al revés. El diablo es experto poniendo al revés todo lo que Dios ha puesto al derecho. Alaba lo que el Señor le ama. Quiere decir que cualquier homosexual lo que tiene que venir a Cristo y libértese, escape de la condenación. Yo estuve en una campaña en Nueva York una vez. Mientras predicábamos la campaña, hubo un desfile de 50.000 homosexuales por las calles de Nueva York. Y el alcalde de Nueva York proclamó la semana de los homosexuales. Estaba más perdido el alcalde que los homosexuales. Alaba lo que el Señor le ama. Sí, porque la Biblia dice que no seamos partícipes ni consentidores del pecado. Si usted es partícipe y consentidor, usted está hundido también. Sea bendito el Señor Jesús. Pero aparte de todos esos pecados terribles, lo más terrible en este país no es eso. Lo más terrible en este país es esto: la idolatría, la hechicería, la brujería, el espiritualismo clamando por los muertos, el santerismo sacrificando animales y derramando la sangre de animalitos. Esos son pecados de muerte que envían al infierno a millares de personas. Eso está arraigado en todos los lugares. En todos los lugares de este país, en una forma terrible y profunda y trágica, donde millares están perdidos, adorando estatuas muertas, paralíticas y sordas, clamando por los muertos y haciendo maldades con hechicerías y brujerías, dañando a la humanidad. Eso está delante de Dios. Por eso que los que están en este país, o nosotros que estamos en Puerto Rico, que es lo mismo, al lado, lo que el Señor le ama, es la misma cosa, estamos en el mismo barco.
Hay que estar agarrado de Cristo Jesús. Y el que quiera sobrevivir a esta generación torcida tiene que agarrarse de Cristo Jesús. Aquí no hay nada más que un escondite. Como los días de Noé no había más que un arca. Ahora no hay nada más que un arca también. Esa arca es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Escóndase en Jesús, escóndase en Jesús. Échele mano al Hijo de Dios. Antes de que sea tarde, sálvese. En Cristo está la victoria. ¡Gloria sea a Dios! Fuera de Jesús no hay vida. Ni forma de escapar para nadie. Por eso Dios está lanzando voz de alerta, advertencia a este país, para que este país se arrepienta a tiempo. Pronto va a saber lo que es el juicio. Hace casi 2000 años, Dios levantó un hombre para lanzar voz de alerta al pueblo de Israel del juicio que le venía para encima. Por su pecado, su idolatría, su mundanalidad y toda la maldad que había absorbido el pueblo. Dice Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante, que aquel hombre rústico como poco, sin letra, ni cultura de ninguna clase, pero lleno del poder de arriba, alaba lo que él vive, apareció en el desierto de Judea, predicando: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Los hombres de Dios, que son hombres de Dios de verdad, siempre han llamado al arrepentimiento a la humanidad. Hoy en día las cosas se han modernizado, que ya la gente no llama ni a arrepentirse. La gente le vienen con un cuentecito de prosperidad, o un cuentecito de fe, o un cuentecito. Todo eso es importante, la fe y la prosperidad, pero lo más importante es el arrepentimiento. Con toda prosperidad y toda fe se va al infierno si no se arrepiente. Alabado sea Dios. Samaria, Sahaba. Lo grande es arrepentirse. Pues lo grande lo trajo Juan el Bautista primero que nada. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de ahora. El reino de los cielos está a punto de establecerse aquí abajo, y solamente gente arrepentida, gente firme, gente llena del Espíritu Santo, gente lavados en la sangre, gente apartados de este mundo asqueroso, serán partícipes del reino de Dios que se va a establecer aquí abajo. ¡Gloria sea a Dios! Y le gritó a la humanidad: esta es la voz, como dijo el profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto: prepárate el camino del Señor, enderezad sus sendas. Para agarrarse de Dios y tener a Dios hay que prepararse y enderezarse. Hay montones que sí son evangélicos y están más torcidos que las carreteras del área allá en Puerto Rico. Alá, lo que el Señor le ama. Aquí hay que enderezarse. En una ocasión Cristo dijo: cuando vieres estas cosas, dijo, ergíos, derechito, levantad la cabeza, es para arriba hay que mirar, para arriba, no mire para abajo, porque abajo está sucio, mire para arriba, se le ensucian los ojos, no mire para abajo, para arriba es, porque vuestra redención se acerca, Cristo viene, avance, arrepiéntase, conviértase a Él, viva, en Él está la vida, bendito sea su nombre. Y Juan el Bautista le habló ese mensaje claro. No vendía el mensaje, no comprometía el mensaje con nadie, no tenía letra, no tenía primer grado, no tenía cultura, pero tenía unción de arriba. Hoy en día hay mucha cultura, hoy en día hay mucha letra, hoy en día hay mucho estudio, hoy en día hay mucha teología, pero hay poca unción de arriba. No podemos cambiar la unción por letra, porque la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. No es pecado que usted tenga letra, no vaya a entender mal. Te he estudiado, gloria a Dios, pero ponga primero la unción de Dios, el poder de Dios, y después la letrecita. Ponga las letras en manos del Espíritu Santo para que las use como quiera. El apóstol Pablo tenía más letras probablemente que todos nosotros. Criado a los pies de Gamaliel, años de estudio de la ley, el Antiguo Testamento y toda esa palabra que tiene su importancia. Y con toda esa letra dijo: no vengo con palabritas persuasivas de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder y de espíritu, para que vuestra fe no esté en los hombres, sino en el poder del Dios del cielo. ¡Alabado sea Dios! Ese es el Evangelio. Poder de Dios para salvación. Y el que tenga letras, póngalas en manos del Espíritu Santo para que las use. Y si no las ponen en manos del Espíritu Santo, échales al zafacón. Sonríese, que el Señor le ama. Que lo que van a hacer es perjudicarlo a usted. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y Juan predicó ese mensaje ahí sin tregua. Y dice que cuando los fariseos se acercaron,
y los saduceos, los grandes líderes religiosos, y llegaron a ver lo que pasaba. Juan le dijo: generación de víbora, serpiente, lagartijo, a nada, lo que el Señor le llama. Bendito sea el Señor Jesús. Le dijo: ¿cómo pensáis que vais a escapar de la ira que viene? Le dijo: mirad que tengáis frutos propios del arrepentimiento. Oiga, lo que hace es el punto clave. Y eran maestros de la palabra, doctores de la ley, con vestimentas religiosas impresionantes. Está más perdido que el diablo, con todo y letra. Alabro, que el Señor le ama. Pues le dijo: si no hacen frutos, si no tienen frutos propios del arrepentimiento, son víboras, le dijo. ¿Eso es tipo un diablo? Mi alma te alaba, Jesús. Y dijo: porque el hacha, oiga esto bien, que esto de Juan está en pie hoy más que nunca, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y el árbol es tipo del creyente, un árbol que da fruto, así tiene que ser el creyente, que da fruto. Cuando Jesús se acercó a la higuera a buscar fruto y no encontró ni un higuito, la maldijo, que ya jamás nadie coma fruto de ti. Al otro día amaneció seca hasta desde las raíces. Qué silencio, parece que pasó un temporal enano al lado de lo que él vive. Esa es la realidad que tenemos que entender a nosotros, hermanos, los creyentes. Que esto no es solamente que yo soy creyente, que yo soy cristiano, que yo soy metodista o bautista o pentecostal. Es que yo soy un árbol en la viña del Señor que doy fruto propio del arrepentimiento, para la gloria del Dios del cielo. Entre más fruto, más gloria para Dios. ¡Alabado su nombre! Hay que dar fruto para Dios. Y aquel que vino y no había multiplicado el talento, le dijo: siervo inútil, la gehenna de fuego merece. Ese no es el infierno, ese es el lago de fuego y azufre. Alabado sea Dios. Que sí que es decisivo que demos fruto, decisivo que seamos testigos de Jesús. Jesús dijo: y recibiréis poder. Oiga eso, esto no es una iglesia muerta, esto no es una iglesia moderna, esto no es una iglesia sociable, esto es una iglesia del poder de Dios. Recibiréis poder, óigalo, recibiréis poder, reciba poder aquí en esta noche, reciba poder en esta noche. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Alabado sea Dios. Ese es el Evangelio. Que hay que llenarse del Espíritu Santo para ser un testigo de Jesús. No es ir a una casa y venirle con 4 pamplinos a la gente. Es orar por los enfermos y que se sanen. Y después que se sanen, dígale: acepte al Cristo que lo sanó, para que no se ponga peor que lo que estaba. Sea bendito el Señor Jesús. Ese es el Evangelio. Que vamos y llevamos el poder de Dios, y la humanidad cree. La humanidad está ansiosa de algo que resuelva sus problemas, que le sane las enfermedades, que le traiga paz y gozo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Pero esto no es una teología más, ni un cuento de vieja. Esta es la palabra de Dios, que es pan, que vino a dar vida a este mundo del cielo, de arriba. ¡Gloria sea Dios! Y Juan terminó su mensaje diciendo estas palabras tan decisivas. Dijo: porque yo por mi parte os bautizo con agua para el arrepentimiento. Dice que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Ese no es el bautismo de ahora. Ahora es el bautismo de Cristo, que es un bautismo que viene después del arrepentimiento. Ahora hay que arrepentirse primero para después bautizarse. Hay religiones que bautizan a la gente, mire, aunque sea un borracho, aunque sea un adúltero, aunque esté más perdido que Satanás, lo bautizan. Aunque no lo bautizan así, le echan un chojo de agua por la cabeza, no lo bautizaron. Bautismo es sumergiéndose totalmente en las aguas para sepultar el hombre viejo. Así como Cristo fue sepultado, así somos sepultados en el bautismo. Y salimos para afuera como el que resucita a una vida nueva con Jesús. Alabado sea Dios. Eso viene después que uno se arrepiente, después que uno con toda responsabilidad y toda inteligencia, yo quiero bautizar, yo quiero sepultar este cuerpo que llevó pecado, para salir para afuera como el que resucita, para vivir solamente para Jesucristo.
Y Juan dijo, yo bautizo para arrepentimiento, pero el que viene en pos de mí, dijo, que es más poderoso que yo, no soy digno de llevar sus calzados. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Alabado sea Dios. Alabado lo que Él vive. La palabra bautismo, sea en agua o sea en el Espíritu, quiere decir inmersión. Literalmente, bautismo quiere decir inmersión, sepultarse totalmente. Bautismo en agua, lo sepultan completo a usted en el agua. Sale para afuera resucitado. Bautismo en el Espíritu, se sepulta el Espíritu Santo dentro de este cuerpo y nos llena, para que nos movamos como se movió Él, con poder y autoridad de arriba. I came in low-key, black boots, white shirt, palm on the table, watch the whole room work. You talk big game, I keep it in time. One look from my side and you fall in line. Spin me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Your friends all stare when I move like this. One heel tap, one sharp wrist twist. I bring the heat, but I keep it sweet. Sugar on my tongue and still in my feet. You want that spark that don't back down. I turn one smile to a whole damn crowd. Bring me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Hand to heart, then hand to sky. One more step and we go wild. No second thought, no slow goodbye. Just that cry and my reply. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close. J'entre tard mais j'entre fort, le sang bat contre le décor. Sous mes semelles la poussière et dans ma gorge le tonnerre. J'ai les mains pleines de feu, le cœur cabossé, pas peureux. Tu crois m'éteindre d'un regard mais je tiens debout dans le noir. Tourne, tourne le sol, je garde le cap. Tourne, tourne le sol, j'ai la rage en moi. Sous le talon, je monte encore, je tiens bon. Sous le talon, ça frappe fort dans mes poumons. Sous le talon, je danse avec mes cicatrices. Sous le talon, et je renverse la nuit. Les mots glissent sur ma peau, comme la pluie sur des carreaux. Moi je réponds par le corps, par un pas, par un effort. J'ai grandi dans les fissures, avec le sel sur les murs. Chaque chute m'a fait plus droit, chaque manque m'a fait plus roi. Tourne, tourne le sol, je garde le cap. Tourne, tourne le sol, j'ai la rage en moi. Sous le talon, je monte encore, je tiens bon. Sous le talon, ça frappe fort dans mes poumons. Sous le talon, je danse avec mes cicatrices. Sous le talon, et je renverse la nuit.
j'ai appris l'art de tenir. Même quand tout veut me faire taire, je suis la brèche, je vais salir. J'étends les bras, je prends l'espace. Je ne demande plus la place. Je la prends ce soir. Et ton dos tombe en retard. Sous le talon, je monte encore, je tiens bon. Sous le talon, ça frappe fort dans mes poumons. Sous le talon, je danse avec mes cicatrices. Sous le talon, et je renverse la nuit. Y bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Él viene a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Hoy en día hay iglesias evangélicas que la mayor parte de la gente no recibe el bautismo del Espíritu Santo ni en sueño. Ese no es el evangelio, hermano. En la iglesia apostólica todos habían bebido de la misma bebida espiritual. Todos eran llenos del Espíritu Santo, porque en cuanto se convertían, los apóstoles ministraban el bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día hay que hacer lo mismo, hay que ministrarle el bautismo del Espíritu Santo a todos los hermanos para que puedan ser testigos de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hay que orar por ellos y clamar: ¡gloria a Dios! Esa es la iglesia apostólica, es las primeras obras. Todo el mundo lleno del poder, porque Jesús lo dijo: te daré poder para que me sean testigos. Que sí, que nadie esquelético, más muerto que vivo espiritualmente, puede ser testigo de Jesucristo. Hay que llenarse uno primero para después poder llevar. Si está vacío, ¿cómo va a llevar? Sonríase, que el Señor le ama. Nos llenamos nosotros y llevamos de lo que tenemos. Que sí, que en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, en esta dispensación de la gracia, el Señor levanta una nube de testigos que lleven la buena noticia de que no hay que perderse. Cristo murió por todos nosotros, no hace excepción de personas, no mira cara de hombre, nos ama igual a todos, y el que a Él viene no lo echa fuera. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, sin letra ni cultura de ninguna clase. Y la gente corrió de Jerusalén, de Judea y de más allá del Jordán, y multitudes de miles y miles de personas estaban ahí haciéndose bautizar por Juan, arrepentiéndose y confesando los pecados. Ni tenía hoja suelta, ni tenía televisión, ni tenía radio, ni ninguna promoción. El Espíritu de Dios llevó a la gente, se las trajo al desierto para que aquel hombre rústico les ministrara. Así que esta obra no es de hombre, esta obra es del Espíritu Santo de Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Nunca olvido una vez que estábamos predicando en México, en la ciudad. Iba a predicar a Villahermosa, ciudad tremenda. Pero el gobernador del territorio no nos permitió. No quería cuenta con el Evangelio y conmigo mismo. Y nos prohibió terminantemente, bajo amenazas, que no podíamos predicar allí en la ciudad. Y no permitió que nos dieran lugar ni nada. Entonces nosotros hicimos un disparate de eso por la fe y agarramos un terreno que tenía la iglesia Asambleas de Dios en un campo a 20 minutos de la ciudad, 20 minutos de la ciudad, y se taló que era un monte y se le puso alumbrado y le metimos la campaña allí, con un terreno privado de las asambleas. Y si la gente, ¿quién va a venir a 20 minutos de la ciudad? Todas las noches teníamos 15 y 20 mil personas, y hubo gente que vino de 700 kilómetros y dormía en una hamaca y se comían un sándwich por el día porque no querían perderse un día de la campaña, que eran 12 días en aquel monte. Por la noche había una nube de insectos, de los tipos de insectos más raros que yo he visto en mi vida, y los más grandes que yo he visto en mi vida. Y mientras yo predicaba, era con una nube, metido en una nube de insectos, predicando. Y Cajato se metía por la boca, y Señor, tú sabes que yo soy vegetariano, echa para afuera eso. Alábalo, que olvida. ¡Gloria a Dios! Predicando la palabra y escupiendo insectos para afuera. Pero allí se salvaron más de 4.000 personas. ¡Ay, Samaya! Sea bendito el nombre de Dios. Que sí, que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Si se busca a Dios y se ora y se ayuna y se humilla a Dios y le muestra a Dios el interés y el amor por la humanidad, Dios hace cualquier milagro y hace cualquier cosa.
Y traía a la gente, hermano, mire, tenía la gente a pie, kilómetros y kilómetros. Gente en camioneta, gente en camiones, que no cabía uno más, de pie agarrado. Hoy en día hay hermanito que si no va a la guagua de la iglesia a buscarlo, se queda en su casa. Irresponsable, véngase a pie si no va a la guagua, haga un taxi, pero no se quede en su casa. ¡Alabado sea Dios! Esta obra de gente forzada, gente dispuesta a sacrificarse, no se puede perder el culto uno por nada. Allá, mire, era una cosa linda, en bicicleta, y venían gente a caballo por docenas y docenas y docenas. Y lo que yo jamás he tenido en una campaña, hicimos un parking de caballo. Detrás de la plataforma, estaban alineados, mire, esa multitud de jinetes, montados en el caballo, no se apeaban, oyendo el mensaje ahí, calladito ahí. Y si alguno se arrepentía, pues se apeaba el caballo y hacía profesión de fe, después volví, se trepaba otra vez. A nada lo que le llama. ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! Esa es la obra de Dios, una obra de fe, una obra de sacrificio, una obra, mire, de amor. Donde creemos que si Dios tiene la bendición, donde quiera la reparte. Bendito sea el Señor. Los días Juan el Bautista le llenó el desierto de gente. Hasta los soldados vinieron y se hicieron bautizar por Juan. Quiere decir que Dios usa a los hombres cuando los unge y se mantienen pequeños, los usa en forma gigante. No ha nacido de vientre de mujer, dijo Jesús. Oiga esto con cuidado. No ha nacido de vientre de mujer profeta más grande que Juan, más grande que Isaías. Oiga eso, más grande que Elías, más grande que Ezequiel, más grande que Moisés. Eso fue lo que Jesús dijo. Clarito, no ha nacido de vientre de mujer profeta más grande que Juan. Y Juan hizo un milagro nunca. Nunca hizo un milagro. Predicó el mensaje y se arrepintieron miles y miles de personas. Pero preparó el camino para el Mesías. Alaba lo que él le ama. Anunció al que venía en pos de él, más poderoso que él, que venía a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, a levantar una iglesia que sería esposa de Jesús por la eternidad. ¡Gloria sea a Dios! Pero Jesús dijo algo que deja a uno atónito. Dijo, no ha nacido de vientre de mujer profeta más grande que Juan. Dijo, pero el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Y eso cómo te lo entiende? Los que estamos aquí, que tenemos el Espíritu Santo, somos de ese grupo de los que pertenecemos al reino de los cielos. ¿Y por qué el más pequeñito de nosotros somos más grandes que Juan? Porque Juan fue el que preparó el camino del Señor, un amigo de Jesús. Pero nosotros somos la esposa de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es más grande, la esposa o el amigo? La esposa es una sola carne con el esposo. Son una sola cosa. Nosotros somos una sola cosa en Cristo Jesús. No hay nadie más grande que la iglesia de este nuevo pacto. Así que fíjese lo que usted tiene, si usted se arrepintió y tiene el Espíritu Santo. Mire